Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré el sexto especial de más de una hora de duración con las historias del canal que han ocurrido en el metro de la Ciudad de México. Así que prepárense para pasar un muy buen rato escuchando las mejores historias de terror de las últimas semanas. Antes de comenzar con el especial de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Emergencia paranormal en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Angélica. Recientemente descubrí tu canal por los especiales de relatos de terror del metro, ya que al escucharlos, me percaté que somos muchas las personas a las que nos han sucedido este tipo de experiencias. En mi caso, a mí me sucedió relativamente hace poco, hace no más de un mes. En esa ocasión, salí tarde de mi trabajo, el cual se encuentra en las zonas aledañas al Metro Polanco. Esa vez, tal como siempre lo hacía, caminé por el camellón que se encuentra sobre la calle Horacio, solo que a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez el camellón estaba más vacío que de costumbre, ya que solo me encontré con un par de personas que estaban haciendo ejercicio y un par de parejas que caminaban tranquilas por la zona. Sin embargo, recuerdo que esa noche sentí un poco de miedo mientras caminaba por el camellón, y esto es extraño porque quienes conocen la zona sabrán que este es uno de los vecindarios más populares de la ciudad, tanto por las oficinas y comercios que hay, como por los departamentos de lujo que hay por doquier. Pero obviamente no sabía por qué me sentía así, por lo que continué con mi camino hasta llegar a la estación del Metro Polanco, cerca de las 11:30 de la noche. Cuando entré, noté que había otras 5 chicas esperando el metro en la sección de mujeres, por lo que no me sentí tan sola. Cuando el metro llegó, nos subimos las 5, y el metro retomó su recorrido en dirección a Barranca del Muerto. Al principio, el metro recorrió las primeras estaciones sin ningún inconveniente, pero llegando a Tacubaya, parecía que el tren comenzaba a tener problemas, porque antes de llegar a dicha estación, las luces de la iluminación comenzaron a fallar y por lo que entendí, el metro se quedó sin energía por varios minutos, ya que escuchamos cómo claramente se apagó por completo. En ese momento tenía miedo de que nos dijeran que nos teníamos que bajar, porque ya era bastante tarde y sentía que en cualquier momento podían cerrar. Pero después de que pasaran varios minutos y de que mucha gente se desesperara y se saliera de la estación, el metro por fin avanzó. Pero esta vez, a diferencia de las primeras estaciones, avanzó muy lento y se detenía constantemente en el camino. Así lo hizo hasta llegar a la estación San Antonio, donde el metro se volvió a detener, y esta vez el chofer se comunicó con nosotros a través de las bocinas, diciéndonos que no nos preocupáramos, que la unidad estaba teniendo pequeños problemas técnicos, pero que estaba en condiciones de terminar su recorrido hasta la estación Barranca del Muerto. Al escuchar eso, la mayoría de las chicas que viajábamos en el vagón nos sentimos un tanto aliviadas, por lo que solo nos armamos de paciencia para esperar a que el metro pudiera avanzar, aunque fuera lento, pero que avanzara para poder llegar a nuestro destino. Y minutos después, así fue, porque el tren cerró sus puertas y comenzó a avanzar. Pero segundos después, cuando el metro circulaba lentamente por los túneles, algo sumamente extraño sucedió, porque al parecer, el chofer seguía con el micrófono encendido y a través de las bocinas podíamos escuchar que se comunicaba con alguien más
Supongo que con el personal del centro de control. En el audio, el chofer se escuchaba distinto a como lo habíamos escuchado minutos atrás, porque esta vez se oía nervioso y un tanto desesperado, porque él hacía mucho énfasis en que todo estaba bien con el tren y que ya había llevado a cabo todos los protocolos de funcionamiento y seguridad, pero que tenía miedo porque se le hacía raro una extraña neblina, la cual afirmaba que estaba presente en todo el túnel. El personal de la mesa de control intentaba calmarlo constantemente, diciéndole que tuviera paciencia porque se podía tratar de algún inconveniente referente a la carga eléctrica y que de la neblina no se preocupara, porque en ocasiones era normal verla, sobre todo a altas horas de la noche. Y el viaje así continuó, una estación más, de manera muy lenta, entorpecida y con mucho diálogo a través de la bocina. Pero cuando el metro dejó la estación Mixcoac, es cuando pasó lo que me dejó traumada para toda la vida, porque apenas salió de la estación y entramos nuevamente en los túneles, el metro se apagó por completo, y después todo el tren se comenzó a mover. Primero lo hizo lentamente, como cuando pasa otro metro a un lado de él, pero después de unos cuantos segundos, el movimiento aumentó, pasando a moverse violentamente, como si estuviera temblando. Incluso me daba miedo que el tren se volteara por la increíble fuerza con la que se movía. Como era de esperarse, la mayoría de las chicas que viajábamos en el tren nos asustamos y comenzamos a gritar, pero en medio del alboroto se comenzó a escuchar otro tipo de grito, el cual claramente no pertenecía a nadie de los pasajeros, mucho menos al de un ser humano. Porque aquel grito, si es que así se le puede llamar, era muy fuerte, casi animalesco, pero con un tono y duración que de inmediato hizo que todas nos volteáramos a ver, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, y porque sabíamos que estábamos detenidas en medio de la oscuridad. Al escuchar ese horrible lamento o gruñido, unas chicas y yo intentamos calmar al grupo de pasajeras de nuestro vagón, diciéndoles que se relajaran, que seguramente era algo normal que sucedía a esas horas, pero otras de ellas en verdad estaban perdiendo el control, gritando y llorando desesperadamente. Una chica comenzó a golpear los vidrios de las ventanas y puertas con su paraguas, gritando que la dejaran salir porque sentía que no podía respirar. Incluso, en algún momento, intentó salirse por una de las ventanas, pero entre varias chicas no se lo permitimos. Con el paso de un par de minutos, el grito comenzó a desvanecerse, y casi al mismo tiempo, el metro retomó la energía, por lo que las luces se encendieron y el motor también se activó. En ese instante, el chofer, que en todo momento tuvo el micrófono activado, nos dijo a través de las bocinas: «Estimados pasajeros, guarden la calma. Lo que acaba de suceder seguramente se debe a algún fenómeno geológico de la zona. Pero no hay nada de qué preocuparse. Las vías y la instalación no parecen tener problema. En un momento continuamos con nuestro camino». Después de decir eso, el chofer se quedó unos segundos en silencio, respirando fuerte y profundamente, claramente para intentar calmarse por la situación. Y después, sin que él supiera, comenzamos a escuchar por la bocina la conversación que tuvo con quienes parecían ser sus superiores. «Emergencia, emergencia, estamos teniendo una emergencia. El convoy se movió fuertemente, como si se tratara de un terremoto. Los sensores indican que todo está bien, pero yo no quiero avanzar. No quiero avanzar. ¿Por qué? Porque veo algo delante de mí». Después de enviar su reporte, le respondieron: «Control la unidad, apéguese al protocolo, por favor. Reporte qué es lo que ve en las vías, y si no obstruye su camino, ni la alimentación eléctrica, avance, por favor».
Es algo que no puedo describir, pero tengo miedo. Después de esta respuesta, el chofer comenzó a llorar en silencio y nosotras, al escucharlo, comenzamos a entrar en pánico, porque en mi caso creía que se trataba de algún ataque armado o algo por el estilo, pero este miedo se convirtió en algo perturbador cuando el centro de control le contestó: Tranquilo, sabemos a lo que se refiere. Por favor, solo haga caso a lo que le decimos. Confíe en nosotros. Esta es la única forma de salir de ahí. Encienda la unidad, apague las luces internas y avance. No importa lo que vea, no importa lo que pase. Si lo necesita, puede avanzar con los ojos cerrados. Recuerde que la unidad se maneja por autocontrol. No reporte nada al pasaje, solo apague las luces y avance. Pero por favor, no encienda las luces hasta que esté a punto de ingresar a la estación. Apenas se escuchó aquello, las luces de todo el tren se apagaron y la mayoría del pasaje, tanto en el vagón en el que iba como en los demás, comenzó a gritar. Sin hacer nada al respecto, el metro comenzó a avanzar lentamente en medio de una total oscuridad. Apenas avanzó, yo me tapé la boca con mis manos para evitar que se escuchara mi llanto y cerré fuertemente los ojos mientras rezaba un Padre Nuestro, esperando que fuera lo que fuera, pasara rápido y que pronto pudiera bajarme de aquel maldito tren. Pero como dicen, la curiosidad mató al gato, y entre mi curiosidad y el miedo, abrí los ojos por un momento, y cuando lo hice, no puedo creer lo que pude ver. En una de las ventanas del andén, alcancé a ver un par de ojos grandes, pero eran unos ojos enormes. Al principio, creí que incluso podía tratarse de alguna lámpara guía o de emergencia, pero descarté esa posibilidad cuando vi claramente cómo se movieron los ojos y cómo se movió una membrana que supongo era su párpado, porque el movimiento fue semejante al que hacen las lagartijas o los reptiles. Todo fue en unos cuantos segundos, ya que en la oscuridad al principio solo vi sus ojos, pero después vi cómo aquel ser o animal que caminaba en 4 patas se pasó a la siguiente ventana. El animal parecía mirar a través de los vidrios, como buscando algo. Después de eso, me tapé los ojos con mis manos y comencé a gritar, al igual que las demás pasajeras del vagón, pidiéndole a Dios que todo esto se acabara. Quizá fueron unos cuantos segundos, pero yo lo sentí como 10 o 15 minutos, lo que tardó el metro en llegar a la siguiente estación. Cuando las puertas se abrieron, ya habían varios paramédicos, lo que se me hizo extraño, pero el discurso del personal del metro era que estaban ahí para verificar que nadie hubiera tenido problemas por el inconveniente técnico que tuvo el vagón, lo que se me hizo muy sospechoso, porque todos los que solemos viajar en el metro sabemos que los problemas técnicos en los túneles son comunes y muchas veces más largos de lo que me tocó a mí, y nunca hay paramédicos esperándote para ayudar, por lo que esta vez sabía perfectamente que estaban ahí porque ellos sí sabían qué fue lo que pasó y qué tipo de ser fue lo que se nos apareció en los túneles del metro. Incluso a las chicas que estaban en fuertes crisis nerviosas y que también decían haber visto a ese ser, las medicaron con calmantes, diciéndoles que seguramente había sido una alucinación. Otra de las cosas que no entiendo es qué era lo que buscaba aquel animal en el interior del metro, porque por los gritos de los pasajeros sí se podía escuchar, por lo que mi conclusión es que quizá era sordo y solo se guiaba por la luz,
Por eso la principal indicación fue la de viajar totalmente a oscuras. Sé que muchas personas no creerán en mi relato, y sabes, a veces ni yo misma creo en lo que viví, pero por la salud mental de los que escuchan esta historia, por favor no me crean, porque si lo hacen, nunca van a querer viajar nuevamente en este medio de transporte, y la realidad tal como la perciben se quebrará y podrán ver el mundo tal como es, el cual tiene muchos seres de luz caminando entre nosotros, pero también otro tipo de habitantes, de quienes parece ser que no somos nada más que sus simples presas. Jugamos a la Ouija en el metro. Buenas noches, Dan. Por motivos personales, no te puedo decir mi nombre real, solo me identificaré como Ronin. Esta noche te escribo porque quiero contarle a toda tu comunidad una horrible experiencia que me sucedió hace algunos años, cuando era más joven y me dedicaba a hacer cosas de las que no me enorgullezco en la actualidad, pero las que tampoco me gusta negar, porque sea como sea, son parte de mi vida y de la persona que soy en la actualidad. En ese entonces, me pasaba la mayor parte de la tarde patinando en la calle o en los parques con mis amigos, y por las noches solíamos hacer ciertas actividades que prefiero no especificar. Solo puedo decir que teníamos la facilidad de entrar a una parte de las instalaciones del metro por las noches, cuando no había nadie, y cuando me consta que el ambiente y la energía cambian por completo. Una de esas noches, para ser más específico, una noche de Halloween, se nos ocurrió hacer algo más intenso y emocionante que lo que solíamos hacer regularmente, por lo que siguiendo la iniciativa de una de nuestras amigas, llevamos velas negras y rojas, otros objetos que prefiero no describir, y una ouija, la cual sería el centro de nuestra atención esa noche, ya que queríamos contactar con algún espíritu, demonio o ente que estuviera presente. Recuerdo que aquella noche era muy fría, y una vez que ingresamos a una parte del túnel y nos aseguramos que nadie pasara por aquella zona, nos dispusimos a realizar el ritual, el cual encabezó a quien llamaremos Morgana, mi amiga, quien había tenido aquella iniciativa y quien presumía saber mucho de las artes oscuras. La verdad es que en ese entonces yo no creía mucho en estos temas. De hecho, solamente había accedido por el relajo y por pasar un rato con mis amigos, pero para Morgana parecía ser algo muy serio, porque antes de comenzar nos explicó lo que realizaría, y en la actualidad hubiera preferido ponerle más atención. Según lo poco que recuerdo, ella hizo referencia a unas puertas o portal, e incluso mencionó el nombre de la entidad a la que según ella llamaría, la cual tampoco recuerdo, y según lo que me han dicho personas entendidas en el tema, es mejor que sea así, porque esos nombres no pueden decirse en voz alta y a la ligera. Como les digo, no recuerdo la mayor parte de lo que nos dijo esa noche, solo recuerdo que cuando la escuché, pensé que era muy intensa y que en verdad tenía fe en lo que estaba haciendo, pero jamás me pasó por la cabeza lo que desencadenaría aquella noche. Una vez que nos dijo todos los detalles y que nos preguntó varias veces si estábamos seguros en querer participar, Morgana comenzó con el ritual. Igual, no describiré lo que hizo al inicio, porque no creo que sea algo que todos quieran saber, pero después comenzó a encender cada una de las 7 velas que llevaba con ella. Al encenderlas, decía un nombre extraño y después recitaba una oración. Así lo hizo hasta que encendió las 7 velas en total. Después procedimos a jugar la ouija y ahí fue cuando comenzó lo verdaderamente extraño. Al principio, el puntero no tenía ningún movimiento en respuesta a sus preguntas, las cuales eran las clásicas, donde preguntaba si había alguien entre nosotros y si podía darnos alguna señal, pero después de notar que no tenía respuesta, Morgana sacó una navaja que llevaba con ella y después de hacerse una pequeña cortada en la mano,
dejó caer un poco de sangre sobre aquella tabla. Cuando las gotas hicieron contacto con la ouija, inexplicablemente las 7 velas aumentaron su flama al unísono, y en aquel frío y oscuro túnel logramos escuchar un extraño ruido, el cual puedo describir como una respiración, una monstruosa respiración, porque prácticamente se escuchó en todo el sitio. Cuando eso pasó, las personas que estábamos presentes nos miramos los unos a los otros, intentando entender qué era lo que estaba pasando, pero justo cuando estábamos intentando comunicarnos con las miradas, sentimos que el puntero comenzó a vibrar con una extraña fuerza, la cual hacía que nuestras manos se levantaran un poco. Era como si aquel puntero ejerciera la fuerza suficiente contra la tabla para elevarse un poco. Cuando sentí eso, fue cuando me comenzó a dar un poco de miedo, porque yo intentaba convencerme de que todo era un truco de Morgana, pero en mi interior sabía que algo no estaba bien. Me lo decía el escalofrío que me recorría la espina dorsal, el sudor frío que escurría por mi rostro y el temblor que no dejaba de invadir todo mi cuerpo. Cuando sintió aquella energía, Morgana volvió a repetir las preguntas iniciales, y en esta ocasión, sin entender cómo, el puntero se movió. Primero, contestándole que sí estaba ahí con nosotros, y después comenzó a deletrear su nombre. El nombre era el mismo que nos había dicho Morgana al principio, y después de presentarse ante nosotros, ella comenzó a hacerle otras preguntas. Primero, fueron totalmente personales, de cosas que ella quería saber de su vida, pero después, cuando terminó de cuestionarle sobre sus intereses, Morgana le preguntó qué quería a cambio de toda la información, y en ese momento, letra a letra, se formó la siguiente oración: «Quiero salir de aquí». Cuando terminó de leer la petición, Morgana se puso pálida y se quedó varios segundos callada para después comenzar a decir: «No puedo darte eso, sabes que no puedo dártelo, pídeme cualquier cosa, lo que sea». Pero justo cuando estaba terminando de decir eso, la tabla salió volando, como si una enorme fuerza la aventara hacia arriba, y justo en ese momento, una entidad oscura se dejó ver frente a nosotros. Era prácticamente una sombra de 1,20 de altura, con forma semihumana, porque sus extremidades eran más largas que las de cualquier persona común, y su cabeza era muy pequeña en proporción al tamaño de su cuerpo. Pero pese a tener ese tamaño, recuerdo que sentí el miedo más grande de toda mi vida, porque en cuestión de segundos se lanzó sobre el cuerpo de Morgana, aventándola varios metros de donde estábamos nosotros. Al percatarnos de ello, fuimos rápido con ella para preguntarle si estaba bien, pero apenas la levantamos, pudimos notar que su cara no era igual que antes. Te lo juro, Dan, su rostro había cambiado. Digo, era la misma chica que conocíamos nosotros, pero tenía rasgos que claramente no le pertenecían. Era como si su cara anterior compartiera el mismo lugar con la cara de otro ser, haciéndola lucir más masculina y extraña. Cuando vimos su rostro, nos dio mucho miedo, sobre todo porque estaba totalmente desmayada, pero hacía unos ruidos extraños, como si estuviera roncando con la boca cerrada. Totalmente asustados y confundidos, la sacamos del lugar para llevarla al hospital más cercano donde pudieran atenderla, pero nunca llegamos a tal lugar porque mientras íbamos circulando sobre la calzada de Tlalpan, con ella acostada en los asientos traseros, vimos por el espejo retrovisor que se levantó. Lo hizo como lo hacen los vampiros en las películas, por lo que nos hizo gritar y dar un volantazo para orillarnos lo más pronto posible. Recuerdo que estábamos en las zonas aledañas al metro Xola, porque eso pude ver cuando me bajé para abrir las puertas traseras y ver si Morgana estaba bien.
pero apenas las abrí, no pude creer lo que vi. Morgana tenía una horrible sonrisa en su rostro, y sus ojos estaban totalmente dilatados y negros. Apenas abrí la puerta, me rasgó el pecho con su mano derecha y se bajó del coche. Cuando se bajó, Morgana, o lo que fuera que estaba dentro de ella, se quedaba mirando hacia todos lados con una expresión de sorpresa, como si fuera la primera vez que veía los coches, el metro y las luces que iluminaban la avenida. También se tocaba el cuerpo constantemente, como si no pudiera creer que estaba viva y poseyendo ese cuerpo. Después de eso, Morgana comenzó a caminar sobre la banqueta, pero era extraño, porque incluso su forma de caminar era distinta a como ella solía caminar, ya que ahora lo hacía de una forma más tosca, encorvando su espalda de una forma extraña, insisto, como si trajera un cuerpo ajeno dentro de ella. En ese momento, yo y mi amigo la alcanzamos para decirle que no estaba bien, que la llevaríamos a un lugar para que la atendieran, pero cuando la tocamos, Morgana nos vio directamente a los ojos y con una voz ronca y casi monstruosa nos dijo que la dejáramos en paz, que no la volviéramos a tocar y que nunca lo buscáramos o lo volviéramos a ver por nuestro propio bien. En ese instante, quizá por el impacto, aún no sabíamos qué era lo que estaba pasando y en un arranque de coraje le grité que nos dijera qué había hecho con Morgana, a lo que me respondió: «Ella está donde yo estaba antes. Ahorita debe estar sufriendo. Si quieren, váyanse a buscarla. Estará contenta de encontrar a alguien con quien cambiar su vida». Después de eso, solo se fue caminando sin destino alguno sobre la fría y oscura avenida de Tlalpan. Yo y mi amigo nos metimos al carro y entramos en un ataque de pánico, llorando, gritando y golpeando todo lo que teníamos cerca, mientras nos preguntábamos por qué nos había pasado eso y por qué le había pasado eso a Morgana. Obviamente, las respuestas a estas preguntas las aprendimos con el tiempo, ya que quizá nosotros y ella habíamos buscado directamente aquella situación, porque en ese entonces podíamos estar tranquilos y seguros en nuestras casas, haciendo cosas de bien, pero en su lugar habíamos decidido irnos por el camino oscuro, haciendo cosas chuecas y coqueteando con energías que no podíamos controlar. Lo que más me perturbó de esta situación es que el ser que ocupó el cuerpo de Morgana siguió viviendo en la casa de los padres de ella. Incluso, con el paso de los días, se acopló más al estilo de vida de una mujer joven, ya que después de unos meses era imposible distinguir si Morgana había regresado a ser la de siempre o si la entidad ya había tomado control total de su cuerpo. Aunque eso sí, yo sé perfectamente que Morgana nunca regresó, porque aunque sus ojos eran los mismos que antes, podía haber mucha oscuridad en ella, y cuando ella me miraba, lo hacía de cierta forma para que yo tuviera miedo y supiera siempre quién estaba ahí, dentro de ella. Después de este suceso, con el paso de los años, yo reivindiqué mi vida y me alejé de los malos pasos, ya que con esta experiencia pude ver que la maldad en verdad existe y que está más cerca de lo que podemos creer, e incluso, muchas veces, esta maldad camina en la misma tierra que nosotros, con cuerpos parecidos a los nuestros, pero con un alma que pertenece a las zonas más oscuras e infernales de este mundo. El Señor del Costal. Hola Dan, buenas noches. Mi nombre es Julián y vivo en la Ciudad de México. Esta noche te escribo para compartirte una experiencia paranormal y aterradora que me pasó hace apenas unos meses, para ser más exactos, durante los primeros días del mes de diciembre pasado. Cabe mencionar que nunca se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi familia,
porque son muy escépticos y sé que no me van a creer, por lo que quise contarlo aquí, con tu comunidad, donde sé que hay personas que creen y otras que han pasado por este tipo de experiencias. Esta es mi historia. En mi horario regular, yo entro a trabajar a las 7 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde, pero a principios de diciembre del año pasado, estaba muy ocupado con un pedido muy grande que se tenía que entregar en el estado de Veracruz, exactamente el 3 de diciembre. Lo recuerdo muy bien, porque era un día antes de la fecha límite de entrega para poder cargar el tráiler que llevaría el pedido a su destino. Por ese motivo, en esa ocasión, tuve que quedarme horas extras en el trabajo, así que salí a las 9 de la noche. La fábrica donde trabajo está ubicada en la colonia Granjas, México, en la delegación Iztacalco. Para ser más exacto, detrás del autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que para tomar el camión que me deja en el metro Mixhuca, camino 2 cuadras hasta la avenida Añil. Los que conocen esta zona saben que a pesar de que es muy transitada por automóviles, casi no hay peatones, y si no hay eventos en el Foro Sol o en el autódromo, a esa hora casi siempre está desierta. Yo iba muy nervioso por esa razón, además de que poco antes de la pandemia, en una situación similar, casi a esa misma hora, esperando el camión, 2 tipos me asaltaron y me golpearon. Quizá por ese motivo, ninguno de mis compañeros tomaba esa ruta, por lo que esa vez yo iba caminando completamente solo. Cuando llegué a la parada del camión, me sentía muy inquieto y desesperado, porque mi transporte no pasaba. Así estuve durante 25 minutos aproximadamente, totalmente solo, asomándome constantemente a la avenida para ver si venía el camión, y totalmente nervioso por la inseguridad de la zona, cuando de pronto vi que del otro lado de la avenida venía un extraño hombre caminando. El hombre aparentaba ser de una edad avanzada porque caminaba muy encorvado, y en su mano izquierda traía arrastrando un costal. Aquello me llamó la atención, por lo que seguí observándolo a la distancia, viendo cómo subía lentamente los escalones del puente peatonal que cruza la avenida. Al ver la calma con la que caminaba, me desesperé y regresé a lo mío, fijándome constantemente a la distancia para ver si ya venía el camión, porque cada vez me desesperaba más. Unos minutos después, regresé la mirada al puente, donde pude ver que el hombre ya venía bajando del mismo lado donde estaba yo, solo que en esta ocasión me llamó mucho la atención que el hombre hacía mucho ruido cuando arrastraba el costal. Pese a eso, no le di mayor importancia, ya que a mí me preocupaba la hora y el lugar en el que me encontraba, pero poco tiempo después, escuché cómo aquel ruido se fue haciendo cada vez más fuerte. Hasta que sin darme cuenta, el anciano ya estaba a un lado de mí. Al voltearlo a ver, me percaté que tenía un aspecto de un anciano normal, con un desgastado pantalón gris de vestir y una camisa blanca. Sin embargo, al notar mi mirada, se quedó parado y me dijo con un tono agresivo: ¿Qué me ves? ¿Acaso me quieres asaltar? ¿Crees que porque soy viejo no me puedo defender? Para mi fortuna, justo cuando me estaba diciendo eso, vi que a lo lejos se acercaba el camión que estaba esperando, por lo que sin titubear le hice la parada. Mientras el camión se detenía, el viejo siguió gritando, insultándome con una rabia que hizo que me diera miedo, y entonces me dijo: «¡Eres un cobarde! ¿No te da vergüenza que te pongas al brinco con un viejo como yo? Así viejo como me ves, te puedo partir la madre». Y justo después de decir eso, abrió el costal que traía, y al hacerlo, me mostró en su interior una cabeza humana. La cabeza parecía haberle pertenecido a un hombre de unos 40 años, con pelo y barba largos. Después gritó:
mientras me mostraba la cabeza con una sonrisa burlona. «Vas a acabar como este tipo». Cuando dijo esto último, yo ya estaba arriba del camión y en ese momento se cerraron las puertas. Yo estaba muy asustado y me puse muy pálido. Al verme, el chofer me preguntó si me sentía bien. Por el shock, intenté hablar, pero no pude, solo pagué mi pasaje y me fui hacia la parte de atrás del camión. Los demás pasajeros estaban muy tranquilos, como si no hubieran visto nada de lo que pasó con el anciano, y fue hasta ese momento en que me di cuenta que solamente yo había visto a esa entidad, o lo que fuera. Esa noche, el camino al metro fue muy rápido, ya que a esa hora no hizo más paradas. Yo seguía bastante impactado por lo que acababa de suceder, y cerca de las 10 de la noche llegamos al metro Michuca. De inmediato me metí al metro en dirección Tacubaya, y a pesar de la hora, recuerdo que había bastante gente en los andenes. Para intentar tranquilizarme, pensé en escuchar música en el celular, y mientras buscaba mis audífonos, a lo lejos, escuché el mismo sonido del costal que hacía ese maldito anciano. Y cuando levanté rápido la vista, volteando de un lado a otro, fue cuando lo vi nuevamente. Era el mismo horrible anciano, el cual estaba enfrente de mí, en los andenes dirección Pantitlán. El diabólico anciano iba caminando hacia la parte trasera del andén, arrastrando su asqueroso costal. Cuando lo vi nuevamente, me invadió un miedo indescriptible, porque era imposible que ese anciano estuviera ahí, ya que se había quedado en la parada del camión, a varios kilómetros de distancia, y además, esta vez sí estaba seguro que las demás personas no podían verlo, solamente yo, porque mientras caminaba, pasaba junto a mucha gente, y nadie lo volteaba a ver, era como si no estuviera ahí. En ese momento, gracias a Dios, llegó el metro del lado donde yo estaba, por lo que me subí de inmediato, abriéndome paso entre la gente, para ver al anciano a través de las ventanas y asegurarme de que se quedara ahí. Pero mientras el metro avanzaba lentamente, y cuando pasamos justo enfrente de él, el viejo volteó a verme, y en un solo movimiento, abrió nuevamente el costal, mostrándome de nuevo esa asquerosa cabeza humana, mientras se burlaba de mí. Desde ese día, ya no he vuelto a ver a ese viejo, pero ese suceso me marcó tanto que desde entonces ya no me quedo horas extras en el trabajo, a pesar de haber tenido discusiones con mi jefe, e incluso en marzo pasado me cambié de casa a un departamento en el que solo tomo el metrobús para llegar, ya que así no tengo que usar ese puente otra vez, ni estar en la parada del camión donde viví esa horrible experiencia, porque de alguna manera tengo la sensación de que si vuelvo a encontrarme con ese anciano, mi cabeza acabará en ese costal, el cual arrastraba el horrible anciano. Duendes en Metro CU. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Daniela. Hace poco descubrí tu canal y me quedé enamorada de tu forma de narrar y me comencé a enviciar con tus relatos, ya que no paraba de escucharlos. Incluso algunos de ellos los he escuchado más de una vez y por este motivo me animé el día de hoy para escribirte y contarte una experiencia que me ocurrió mientras cursaba mis estudios universitarios. Todo sucedió por allá del 2015, cuando asistía a clases intersemestrales en la universidad. En ese entonces tomé varios cursos y uno de ellos era de análisis simbólico del cine, específicamente sobre la figura del diablo. La verdad es que era un curso que disfruté mucho, porque en gran medida se basaba solo en ver películas de terror de distintas partes del mundo, para después tener una clase que terminaba siendo más una plática entre amigos, y esa tarde fue una de esas clases donde nos tocó ver y analizar El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Recuerdo que la película fue apasionante y la clase también,
porque terminamos saliendo cerca de las 10 de la noche, por lo que después de platicar un rato con mis compañeros, terminé llegando al metro una hora después, aproximadamente a las 11. El metro, como es costumbre en esta época del año, no estaba tan lleno como en la temporada escolar, por lo que tuve que esperar varios minutos para que el tren llegara. En la espera, comencé a caminar de un lado a otro, mirando a mi alrededor y pensando en cómo abordaría un ensayo que me habían dejado de tarea, cuando de pronto, en las vías del metro, alcancé a ver algo pequeño que se movió. Primero, pensé que se trataba de una rata, ya que es común ver a estos animalitos en las vías del tren, por lo que no le di mayor importancia, pero justo cuando estaba retirando la mirada de las vías, volví a ver cómo algo pasó corriendo, solo que esta ocasión llamó más mi atención, porque se trataba de un animal pequeño, de color blanco. Y eso fue lo que me dejó pensativa, porque nunca había visto una rata blanca en las vías del metro, pero aún así no descarté esa posibilidad, y por la curiosidad que me despertó aquella situación, me agaché en cuclillas para observar con mayor detenimiento en las vías, por si podía ver nuevamente a ese animalito. Cuando estaba poniendo atención, noté que había un pequeño hoyo detrás de las vías, de donde supuse que había salido la rata, por lo que fijé mi vista ahí, incluso saqué mi celular y activé la linterna para ver con mayor claridad, y justo cuando estaba moviendo la lámpara de mi celular, de aquel pequeño hoyo, vi salir a un ser que hasta este momento no puedo entender de qué se trataba. Era muy pequeño, tan pequeño como una rata bebé, pero caminaba en 2 patas, y aunque lo vi correr rápidamente del hoyo a la parte inferior de las vías, pude notar que tenía una forma humanoide, con su cabeza y sus 2 bracitos, pero lo más extraño es que el animal, o el ser, estaba vestido con lo que parecía ser un tipo de playerita, de color blanca, que es lo que había visto en un inicio. Yo solo lo vi correr rápidamente, pero la luz de mi lámpara me permitió verlo con mayor detalle, por lo que estoy segura de lo que vi, además de que en ese momento el susto fue tan grande que me caí hacia atrás y mi cuerpo estaba temblando e hiperventilando sin control. Insisto, todo fue muy rápido, pero por algún motivo tuve la fortuna de verlo con la luz de la linterna, por lo que tengo la certeza de que se trataba de un tipo de hombre pequeño, o como se le suele decir, de un extraño duende. Esa noche, el metro llegó minutos después, y cuando me subí, seguía totalmente impactada por lo que acababa de ver, y tuvieron que pasar bastantes años para que entendiera este suceso de una manera más fría y madura, y en la actualidad acepto esta situación tal como ocurrió, aceptando que en mi caso me tocó ser un testigo viviente de la existencia de estos seres mágicos, y agradezco a la vida por haberme dado esta oportunidad. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Raúl, y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que me sucedió en el metro de la Ciudad de México, específicamente en la línea 9, la cual va de Pantitlán a Tacubaya. Recuerdo que era el mes de noviembre, porque ese día, saliendo del trabajo, me quedé de ver con mi novia en la estación Jamaica, donde visitaríamos los puestos que se ponen afuera del mercado, en los cuales suelen vender disfraces, dulces y demás cosas relacionadas con el Día de Muertos. Y así lo hicimos. De hecho, esa fue una de nuestras mejores citas. Recuerdo que compramos muchas cosas, la pasamos bien y comimos aún mejor, porque los antojitos que se ponen en esos puestos son lo mejor que hay en este mundo. Les cuento todo esto para dejarles en claro que no estábamos influenciados por las fechas o predispuestos a vivir una situación paranormal. Al contrario, esa noche, cuando terminamos de comprar y de comer, nos regresamos al metro bastante felices y relajados, esperando que la noche terminara mejor de lo que iba, pero no sabíamos lo que nos esperaba en los túneles de ese medio de transporte. Cuando entramos al metro, cerca de las 11:30 de la noche, notamos que había poca gente en los andenes, pero aún así nos dirigimos a la parte trasera para asegurar un par de lugares vacíos,
en el trayecto que haríamos de Jamaica a Chilpancingo, y cuando llegó el metro, supimos que habíamos tomado una buena decisión, porque el andén que abordamos venía bastante vacío, pues no viajaban en él más de 10 personas. Contentos por la buena fortuna que creíamos haber tenido, nos sentamos en unos asientos dobles y compartiendo un audífono, nos pusimos a escuchar un poco de música mientras el metro avanzaba en la oscuridad y nosotros descansábamos de la ajetreada noche que habíamos tenido. Cuando pasamos la estación de Chabacano, se bajaron un par de personas y solamente abordó una más. Se trataba de un hombre de cerca de 40 años, delgado, bien parecido, vestido con un traje negro y un extraño bastón, el cual sostenía en su mano derecha, y en su mano izquierda sostenía una extraña bolsa roja como de terciopelo. Cuando se subió, nos llamó la atención a mi novia y a mí, y supongo que a las otras pocas personas que viajaban en el mismo vagón que nosotros, porque la presencia de aquel hombre era muy imponente, y las miradas de todos los pasajeros de inmediato se dirigieron hacia él. El hombre parecía no notar o no importarle nuestras miradas, porque solamente se quedó parado en la puerta una vez que cerró, y sin tomar asiento, siguió elegantemente parado en la misma zona, con la mirada perdida hacia enfrente y con una extraña sonrisa que me perturbó desde la primera vez que lo vi. Como si se tratara de una figura de cera, el hombre estuvo parado, en la misma posición y con la misma sonrisa, en todo el transcurso de la estación Chabacano a Lázaro Cárdenas. Cuando llegamos a esta última estación, hice una seña con mi mirada, insinuándole a mi novia que nos bajáramos ahí por el extraño comportamiento del hombre, pero ella dio un par de jalones a la manga de mi chamarra y con su mirada me insinuó que me calmara, que solo faltaban 2 estaciones para llegar a nuestro destino, y al ser ella mi principal preocupación, accedí, ya que supuse que quizá yo me estaba tomando las cosas muy en serio y que solamente se trataba de uno más de los cientos de personajes que uno se puede encontrar en este medio de transporte. Pero apenas cerró sus puertas el metro y entramos nuevamente en el túnel, comenzó la verdadera pesadilla, porque de un momento a otro, el hombre comenzó a hablar en voz alta, como suelen hacerlo los vendedores ambulantes. Damas y caballeros, ustedes tuvieron la oportunidad de bajarse en la estación anterior, y ninguno lo hizo, y eso quiere decir que hoy es su día de suerte. Cuando escuchamos aquello, todos miramos a aquel hombre totalmente extrañados, y cuando se percató que tenía todas las miradas en él, prosiguió. Esta noche le regalaré esta bolsa con monedas de oro a la persona que quiera aceptar este regalo. Las monedas son reales y es de oro macizo y listas para que las utilicen en lo que ustedes quieran. En ese momento, el extraño hombre de traje negro caminó, dirigiéndose uno a uno a todos los asientos que iban ocupados por las pocas personas que viajábamos en aquel metro. A todas las miraba directamente a los ojos, acercando su cara más de lo debido, como intentando convencer a las personas, mientras les mostraba un puño de monedas que podía sostener en una sola mano. Así fue, de asiento en asiento, ofreciendo aquellas monedas, y cuando llegó a nuestro lugar, de la misma forma que lo hizo con todos, acercó su cara a la mía y me dijo: ¿Las quieres? Todos ellos las rechazaron porque quieren que te las lleves tú. Anda, acéptalas, te las regalo. Cuando me las mostró, no sé cómo, pero sabía que eran reales. Digo, hasta esa noche no había tenido la oportunidad de ver unas monedas de oro en la vida real, pero sí conocía el oro, porque mi abuelo se dedicaba a vender cadenas y anillos de este metal, y por los consejos que él me había dado, al menos de vista, podía asegurar que aquellas monedas eran reales, aunque estas monedas brillaban como nunca lo había visto en mi vida, y mientras las observaba, sentía como un inmenso cansancio se apoderaba de mi cuerpo, al grado de pensar que en cualquier momento caería dormido, cuando de pronto mi novia lo interrumpió. No nos interesan las monedas, señor, muchas gracias,
pero ya estamos a punto de bajar. En ese momento sentí un fuerte jalón en mi brazo derecho y, como si hubiera estado dormido, abrí los ojos y al ver a mi alrededor, vi que estaba parado en la puerta junto a mi novia y los demás pasajeros, quienes estaban sumamente impacientes porque se abrieran las puertas para bajarse lo más pronto posible. Después, las puertas se abrieron y nos bajamos, pero todo fue demasiado rápido porque hasta ese momento no entendía qué era lo que había sucedido, hasta que los gritos de las personas y de mi novia hicieron que tomara conciencia rápidamente, y es que tanto ella como los pasajeros que se habían bajado estaban gritando desesperadamente: ¡Ya no está! ¡El hombre ya no está! ¡Era el diablo! ¡Era el diablo! Yo seguía sin entender nada de lo que estaba pasando, solamente comencé a correr hacia los torniquetes del Metro Centro Médico, y una vez que salimos y que mi novia se calmó, me contó todo lo sucedido. Me dijo que cuando el hombre se acercó a mí, yo me quedé hipnotizado, viendo las monedas que ponía enfrente de mí, y que en cierto momento levanté la mano izquierda para tomarlas, pero fue en ese momento cuando ella intervino, diciéndole que no nos interesaban. Al ver la negativa, dice que notablemente molesto, el hombre metió las monedas a su bolsa y comenzó a caminar a lo largo del vagón, insultando a todas las personas que iban en él, pero según lo que me dijo, lo hizo con otra voz, con una voz monstruosa, según su descripción. Pero lo más extraño es que me dijo que a todos los pasajeros les comenzó a hablar por su nombre propio, incluso a mí, aunque yo no lo recuerdo. Me dijo que se refirió a todos los pasajeros por sus nombres y que parecía hablarles de cuestiones personales a cada uno de ellos. Por ejemplo, a una pareja de personas de mediana edad que iban enfrente de nosotros, les dijo que dejaran de ser hipócritas, y tanto a ella como a él les insinuó que se habían engañado, diciendo los nombres en alto de los supuestos amantes. Dice que cuando se dirigió a nosotros, con la voz monstruosa, hizo alusión a lo que habíamos hecho ese día, diciendo que había estado con nosotros en todo momento, desde que llegamos al mercado de Jamaica hasta que regresamos al metro, describiendo cada una de las cosas que habíamos hecho. Por ese motivo, todos los pasajeros se levantaron y se bajaron en la siguiente estación, pero cuando voltearon a ver al metro, notaron que el hombre ya no estaba, y que ahí fue cuando empezaron a decir que se trataba del diablo, que el diablo había sido quien se nos había aparecido esa noche. Para serles honesto, al principio no le creí a mi novia, porque incluso pensé que me estaba jugando una broma, pero al día siguiente, cuando me contó todo de nuevo, a detalle, me di cuenta que estaba diciendo la verdad, porque se le quebraba la voz mientras relataba lo acontecido, y porque durante un par de semanas estuvo lidiando con una sombra que se aparecía en su casa durante las madrugadas, y esa misma sombra, con la misma descripción que ella me dijo, se me apareció a mí. Para librarnos de esa mala energía, asistimos con varios padres, pastores, brujas y curanderos, hasta que todo junto terminó por hacer efecto. Según los más religiosos, sí fue el mismísimo diablo el que se nos apareció esa noche, pero de acuerdo a una de las brujas, que fue en la que más confiamos, nos dijo que se trataba de otro demonio, el cual había aprovechado las fechas oscuras para hacer de las suyas, porque si se hubiera tratado del mismísimo diablo, simplemente no la hubiéramos contado. Yo no sé de quién se trató, y a decir verdad, no lo quiero saber. Solo quiero dejar mi relato y decirles a todos los miembros de la audiencia que estas cosas sí existen y que se aparecen tanto en el metro como en otros lugares, pero al menos el que yo vi aparentaba ser de carne y hueso, como cualquier otra persona que nos podamos encontrar en las instalaciones del metro, por lo que al menos en mi caso siempre les creo, o al menos les doy el beneficio de la duda a todos los relatos que se cuentan aquí, porque el mal existe y de eso fui testigo aquella noche. La bruja de las arañas. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Monse, y antes que nada,
te quiero dar las gracias por todos los videos que sacas en tu canal y porque nos haces sentir con la confianza de contar cualquier experiencia paranormal que nos haya sucedido, por más extraña e increíble que ésta parezca. Y sabes, este es mi caso, porque cuando me sucedió lo que a continuación les voy a contar, incluso a mí se me dificultaba creerlo, pero después de ver los videos de tu canal, sé que no soy la única a la que le han pasado cosas extrañas en el metro. Mi experiencia sucedió cuando cursaba la universidad, en la FES Aragón. En aquel entonces era temporada vacacional, pero yo asistía a uno de los cursos intersemestrales de la universidad, por lo que esa vez, después de salir de casa, me fui a tomar un café con mis amigas, y entre tanto chisme, se nos hizo bastante tarde, tanto que tuvimos que tomar un taxi que nos llevara a la estación del metro Impulsora, al cual llegamos cerca de las 11:30 de la noche. En ese entonces, yo era más joven y no estaba tan acostumbrada a viajar en el metro a esas altas horas, por lo que incluso pensé que ya estaría cerrado y que me tocaría llamarle a mi papá para que fuera por mí. Pero una de mis amigas, la que vivía a unas estaciones de ahí, me dijo que no me preocupara, que el metro cerraba a las 12, pero que justo a esa hora salían los últimos trenes de cada línea, por lo que incluso, pasando esa hora, es normal ver gente viajando o esperando el último tren. Su explicación me calmó un poco, aunque la verdad, no dejaba de preocuparme y de darme miedo, porque los que conocen esta zona saben que es algo peligrosa, y más a esas horas de la noche, pero como iba con mis amigas, intenté relajarme y disfrutar de su compañía. Y así lo hice. Cuando llegamos al metro, me despedí de 2 de ellas, quienes tomarían el metro en dirección Ciudad Azteca, y yo, junto a otra amiga, nos iríamos en la otra dirección, hacia Buenavista, donde mi amiga se bajaría en Bosque de Aragón y yo en Flores Magón, donde ya me estaba esperando mi papá. Esa vez, mis amigas que iban a Ciudad Azteca fueron las primeras en irse, porque su metro llegó primero, y al ver que no iba tan vacío, me tranquilicé un poco, aunque minutos más tarde, cuando llegó nuestro metro, me entró un poco de miedo, porque el metro, en dirección Buenavista, iba mucho más vacío a esa hora, a diferencia del que iba en dirección Ciudad Azteca, pero como iba platicando con mi amiga, intenté dejar mis miedos atrás, esperando que el metro avanzara lo más rápido posible para llegar a mi destino y descansar en mi casa. Pero por algún motivo, el metro en el que íbamos iba demasiado lento, incluso se detuvo un par de veces antes de llegar a Nezahualcóyotl, la siguiente estación, pero fue justo en ese lugar donde se subieron aquellas 3 extrañas mujeres. Desde que se subieron, llamaron mucho mi atención, primero porque iban vestidas completamente de negro, y una de ellas con velo, como si vinieran de un funeral. La que traía el velo cargaba una enorme bolsa negra, y se notaba de una edad notoriamente más avanzada en relación a las otras 2, quienes pese a traer un vestido bastante holgado, dejaban ver sus enormes curvas. Cuando las vimos, nos quedamos viendo mi amiga y yo, totalmente desconcertadas, y por qué no decirlo, criticándolas en voz baja, sobre todo a las 2 mujeres jóvenes, quienes se contoneaban en todo momento, queriendo llamar la atención de las 5 personas que viajábamos en el mismo vagón. En el transcurso del metro Nesa a Villa de Aragón, el metro se detuvo en 3 ocasiones, además de moverse lentamente cuando retomaba el curso, por lo que aquel tramo fue un verdadero martirio para nosotras, porque las 3 mujeres iban hablando en voz alta y riéndose de una manera tan estridente que llegaba a molestar nuestros oídos. Pese a que hablaban en voz alta, no pude entender mucho de lo que decían, porque hablaban muy rápido, al grado de que creí que lo hacían a propósito, para que no pudiéramos entender lo que decían entre ellas, porque claramente hablaban español. Lo sé porque entre sus conversaciones pude entender algunas palabras que claramente no tenían sentido para mí, y el martirio era peor para nosotras, porque podíamos verlas en todo su esplendor, pues iban sentadas justo enfrente de nuestro lugar. Cuando el metro por fin llegó a Villa de Aragón,
se bajaron las 3 personas que viajaban en el mismo vagón que nosotras, y nos dimos cuenta de eso hasta que el metro cerró sus puertas nuevamente, porque al voltear hacia atrás, nos percatamos que nos habíamos quedado solas con aquellas 3 horribles mujeres. Al darnos cuenta de ello, nos pusimos un poco nerviosas, y justo cuando intentábamos ponernos de acuerdo con las miradas para irnos a otro asiento, la mujer que llevaba el velo levantó las manos y de una manera muy delicada se quitó lentamente el velo, y cuando lo hizo, pudimos ver que su rostro en verdad era el de una anciana, pero el de una anciana que denotaba mucha edad, pues su rostro estaba demasiado arrugado, tal como las brujas que salen en los cuentos y en las películas. Cuando se quitó el velo por completo, las 2 mujeres que la acompañaban se empezaron a reír, esta vez más fuerte que antes, y sin darme cuenta en qué momento, la anciana ya nos estaba mirando directamente a los ojos, como retándonos o intentando amedrentarnos con su aspecto. Al darme cuenta de eso, yo volteé la mirada hacia la ventanilla, viendo impotentemente cómo pasaban los coches en el exterior, sin la posibilidad de poderles gritar para pedirles ayuda, porque en ese momento creía que simplemente eran unas mujeres locas que querían amedrentarnos, y al ser 3 y de mayor edad, sabía que estábamos en clara desventaja. Cuando vi de reojo, mi amiga intentaba hacer lo mismo, mirando hacia el otro lado, evitando la mirada de la anciana, quien no dejaba de vernos de frente, pero al darse cuenta que la intentábamos evitar, sin decir nada, puso su enorme bolsa en sus pies, metiendo su mano en el interior. En ese momento, yo moría de miedo, sin saber de qué se trataba todo eso, y sin saber qué traía ahí adentro. Pero cuando sacó lentamente sus manos de aquella bolsa, pude ver que traía una araña, o mejor dicho, una enorme tarántula que movía sus 8 patas desesperadamente, como queriendo escaparse de su control. Al darnos cuenta de ello, mi amiga y yo nos levantamos, gritando del miedo, y corriendo desesperadamente, nos dirigimos al otro extremo del vagón, desde donde alcanzábamos a ver la mano de la anciana, quien levantaba aquella tarántula lo más alto posible para que no dejáramos de ver a aquel animal que sostenía. Yo no sé qué tanto grité y qué tanto le dije, porque estoy segura de que insulté a las 3 mujeres a la distancia, diciéndoles que nos dejaran en paz, que no les habíamos hecho nada, pero claro, con las groserías y la intensidad correspondientes. Pero la anciana parecía no inmutarse, solo tenía una extraña apariencia, donde pese a todas las arrugas que tenía, se alcanzaba a notar que disfrutaba el momento, que disfrutaba de asustarnos y de ver nuestro terror. Pero sus 2 acompañantes eran distintas. Ellas no dejaban de gritar y de reírse con una risa que ya me empezaba a asustar, porque en ese momento me percaté que su risa era más larga y estridente de lo que puede ser una risa normal. Insisto, se parecía a la risa que le ponen a las brujas en las películas o en los cuentos de terror. No sé cuánto tiempo transcurrió entre esto último que les conté. Lo único que recuerdo es que esa vez el metro no se detuvo, gracias a Dios, y que llegamos muy rápido a la siguiente estación, donde inmediatamente nos bajamos mi amiga y yo, aunque a mí todavía me faltaban algunas estaciones para llegar a mi destino. Cuando nos bajamos, seguimos gritándoles a las 3 mujeres, insultándolas de distintas formas. En este momento, mientras escribo mi relato, creo que fue una tontería, pero todo sucedió tan rápido que no pensaba claramente en aquel momento. Solamente reaccionaba a lo que nos estaba pasando, y de alguna manera, qué bueno que actuamos así, porque cuando las puertas se cerraron, caminamos hasta donde las 3 mujeres estaban, con la tranquilidad de tener una ventana entre nosotras y que el metro ya tenía las puertas cerradas. Pero cuando lo hicimos, fue cuando vimos algo que jamás podremos olvidar, porque aquellas 2 mujeres que acompañaban a la anciana
lucían totalmente distintas a como las habíamos visto en el interior, pues ambas tenían una apariencia vieja y descuidada, igual que la anciana del velo, la que nos mostró a la araña. Cuando vimos eso, yo no pude soportar el impacto y vomité de inmediato, y mi amiga solo se sostenía el pecho e intentaba tomar el mayor aire posible. Apenas pudimos calmarnos un poco, nos empezamos a preguntar insistentemente si era cierto lo que habíamos visto, y entre lágrimas, ambas nos respondimos que sí, que todo eso había sido real. Como pudimos, subimos las escaleras y nuevamente, gracias a Dios, el hermano de mi amiga ya la estaba esperando. Al vernos en el estado en el que íbamos, de inmediato le marcó a su papá, quien estaba en el coche esperándonos. Cuando subió, entre los dos hombres nos ayudaron a salir y bajar de las escaleras de la estación, y una vez dentro del coche, comenzamos a contarles todo lo que pasó. Después de esa noche, platicamos varias veces de lo sucedido y no pudimos encontrar una versión lógica, por lo que solo podemos decir que esa noche, en la línea B del metro, nos encontramos con 3 brujas de verdad, las cuales jamás podré olvidar. Viaje de reversa en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Azucena, y esta noche te escribo para contarte una experiencia muy breve, pero también muy extraña, que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Todo ocurrió un miércoles por la tarde, cuando salí de mis clases en la preparatoria 7. Yo iba en el turno matutino, por lo que mi experiencia sucedió a plena luz del día. Recuerdo que ese día salí de la prepa a las 2 de la tarde y cerca de las 3 ya estaba subiendo las escaleras del metro Fray Servando. Ese día era un día normal, no me había sucedido nada extraño antes de llegar al metro. Lo único raro, si se le puede llamar de ese modo, es que ese día estaba muy nublado y justo cuando entré a las instalaciones del metro se soltó una fuerte tormenta eléctrica, quizá la más fuerte que haya presenciado en toda mi vida. Cuando subí las escaleras y llegué a los andenes, me quedé parada junto a la pared, intentando evitar el fuerte aironazo y las gotas de lluvia que se alcanzaban a filtrar en el interior. Pero como muchos sabrán, esta estación es la única que está 100% elevada de toda la línea del metro, lo que no la hace el mejor lugar para estar durante una tormenta eléctrica. Por este motivo, el tren tardó muchísimo en llegar a la estación, y cuando llegó y me subí al metro en dirección Martín Carrera, noté que el vagón de mujeres no iba tan lleno como esperaba, quizá por las horribles condiciones climatológicas de aquella tarde. De igual manera, el metro tardó mucho en salir de la estación, pero después de unos 10 minutos, a marcha lenta, comenzó a avanzar sobre las vías y entre la fuerte lluvia. Recuerdo que no pasaron más de unos cuantos minutos. Estoy segura que no avanzamos casi nada, porque alcanzaba a ver una iglesia a mi lado izquierdo, la cual sé perfectamente que está cerca de la estación Fray Servando, cuando de pronto el metro se detuvo. En ese momento cayeron varios rayos en el cielo, incluso muchas personas se comenzaron a asustar, pensando que uno de ellos podía haber caído muy cerca de donde estábamos, porque en verdad se escuchó muy fuerte. Pero justo en medio de todo aquel alboroto, vimos cómo el metro comenzó a retroceder. Esto suele ser común, ya que a veces el metro retrocede unos cuantos metros, pero esa vez el metro comenzó a avanzar a una velocidad más alta de la que supusimos que debía hacerlo por las inclemencias del clima. La verdad, todas las chicas que íbamos en el vagón estábamos muy asustadas por toda la situación, pero entre toda la confusión, a mí me comenzó a dar bastante miedo, porque en el exterior no se alcanzaba a ver casi nada, pero se veía lo suficiente para percatarnos que aún no habíamos llegado o pasado por la estación. De entrada, porque de haberlo hecho, hubiéramos podido ver claramente hacia el exterior cuando estuviéramos en el interior de la misma. No sé durante cuánto tiempo retrocedió el metro, pero después de unos cuantos minutos, por fin llegamos a la estación. Pero al ingresar, todas nos quedamos atónitas
ante lo que estábamos viendo, porque el metro no estaba en Fray Servando, sino en Santa Anita, es decir, 2 estaciones hacia atrás de donde nos habíamos subido, lo cual era totalmente imposible, porque el metro solo había circulado unos 2 minutos a lo máximo, y era imposible que en ese tiempo hubiera recorrido 2 estaciones, y sobre todo, sin pasar por ninguna de ellas, porque por la lluvia era muy evidente que jamás estuvimos bajo ningún techo. Antes de que se detuviera el metro y se abrieran las puertas, varias de las chicas comenzaron a comentar lo sucedido, preguntándonos entre nosotras mismas si todas nos habíamos dado cuenta de lo que había pasado, y en ese momento pensé que quizá era algo que solamente percibimos nosotras, pero cuando se abrieron las puertas y todas las personas se bajaron de los demás vagones, era evidente que todas estaban confundidas y asustadas por lo que acababa de pasar. Varias señoras entraron en pánico y otras se pusieron a llorar, mientras que algunos hombres intentaban calmarlas o minimizar lo sucedido. Después de la confusión, cada persona se fue a su respectivo destino, sin decir nada, porque ¿qué más podíamos hacer? Más que aceptar que algo raro nos había pasado, algo que nadie de los que estuvimos ahí pudo explicar. Gracias por escuchar el especial de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les parecieron los relatos? Espero los hayan disfrutado y que les hayan servido para darles una buena dosis de terror. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, o en nuestro grupo de Facebook y en nuestro perfil de Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un vampiro. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.